Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a los encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión. En esta ocasión vamos a hablar de la situación actual en la que se encuentran los autónomos de nuestro país y más concretamente los de Castilla-La Mancha y los de Albacete. Para ello contamos con la presencia del presidente nacional de la Organización de Profesionales y Autónomos, más conocida como OPA, con Camilo Abietar. Camilo, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido una vez más a la Cerca Televisión. Gracias a vosotros. Si le parece, en primer lugar, me gustaría hablar de uno de los temas de mayor actualidad en estos momentos, como es la reforma laboral y sobre todo esa inminente huelga general que está convocada para un par de días. Hay varias organizaciones de profesionales autónomos que ya han anunciado que se van a sumar a esta huelga. En el caso de la OPA, ¿cuál ha sido finalmente la postura adoptada? No, nuestra postura es que esta huelga para nosotros no nos beneficia para nada, por lo tanto nosotros el acuerdo que hemos tomado es transmitirle a nuestros afiliados y a los autónomos en general que tomen la decisión que tomen. Nosotros, desde luego, por parte de la dirección de OPA, esta huelga no la vamos a secundar. Entendemos que para nosotros no hay motivos para ello. Cuando hemos tenido motivos verdaderamente, a lo mejor el apoyo de los sindicatos no lo hemos tenido. Entonces, el que ahora los sindicatos busquen apoyos en las organizaciones de autónomos no tiene nada que ver, porque el autónomo, quieras o no, es un empresario, en mayor o menor medida, pero es un empresario. Entonces son totalmente opuestos y diferentes lo que están negociando o lo que quieren conseguir o están reivindicando los sindicatos con los autónomos. No tiene nada que ver, porque autónomos muchísimos tienen trabajadores. En fin, son intereses opuestos y desde luego para nosotros no tiene motivo esta huelga y desde luego no la vamos a secundar. En relación a esa reforma laboral, en la retirada de los 425 euros a los autónomos que cesen su actividad y se queden, por tanto, en el paro, por decirlo de alguna manera, ¿qué opinión le merece las explicaciones, por decirlo de alguna manera, pues que ha ofrecido públicamente el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en las que señala pues que esta ayuda no se puede conceder a los autónomos porque no se trata de una ayuda universal? Es decir, si en este sentido considera que, según las palabras del ministro, se podría pensar que hay trabajadores de primera y de segunda categoría en nuestro país. Yo haría otra pregunta. ¿Cuántos autónomos han cobrado esa ayuda? Entonces, ahí está. Que nos retiren algo que tampoco ha llegado o que retiren algo que no es ninguna solución para el autónomo tampoco nos preocupa. A nosotros ahora mismo el mayor problema y la preocupación que tenemos es la financiación de nuestras empresas, el tener tesorería, tener liquidez para poder mantener esa actividad y esos puestos de trabajo, y desde luego ahí es donde deberían de ejercer esa presión, una presión que nosotros esa liquidez con las entidades financieras, esas ayudas que está adoptando el gobierno y sin embargo que no llegan a su objetivo final para el que se ha destinado, que es para las microempresas, para reactivar la economía, pues eso es el verdadero problema. El que le den a un autónomo 400 euros en caso que se quede sin actividad, poco le puede solucionar, porque un autónomo cuando cierra su negocio lleva detrás una cola muy larga como para preocuparse de 400 euros que le den de ayuda. Habla de este problema, uno de los problemas de los autónomos, que es la falta de liquidez. El otro gran problema, por así decirlo, es también esos riesgos a los que se expone este colectivo cuando solicita un crédito. En ese sentido, una de las principales reivindicaciones de la OPA es pues que el gobierno y la banca se pongan de una vez por todas de acuerdo para poder facilitar y hacer más accesible las líneas de crédito ICO a los autónomos. En este sentido, pues ¿qué avances se han producido? No sé si hay alguna novedad a este respecto. No se ha producido ningún avance. Nosotros llevamos ya más de un año y medio reclamando y exigiendo que obliguen de cierta manera a las entidades financieras a dar ese crédito. Tampoco queremos que se vuelva a lo de hace 3 o 4 años, donde se han estado dando créditos sin ton ni son. Es decir, yo creo que una empresa en la cual está trabajando con una entidad financiera que no ha tenido problemas de devoluciones, que no ha tenido ningún problema de impagados, que a la hora de renovar una póliza de crédito o una línea de descuento que no se la renueven, yo creo que ni una cosa ni la otra. Tiene que haber un término medio. Por supuesto que las entidades financieras deben de solicitar unas garantías para dar
esos créditos, pero no abusivo, porque ahora mismo, pongamos un ejemplo, para pedir un crédito de 30.000 euros te solicite garantías de 300.000. Es decir, yo creo que la cosa está muy desequilibrada y, por supuesto, como no llegue esa ayuda financiera, esa ayuda económica a las empresas, difícilmente se va a reactivar la economía, porque todo pasa por la microempresa, por los autónomos, que es donde se empieza a reactivar la economía, donde se genera riqueza y se mantienen puestos estables de trabajo y donde se reinvierten todas las ganancias en sus localidades. Es decir, que todo pasa por ese primer eslabón. Si no llega ahí, difícilmente puede llegar arriba. De manera más unilateral, no sé si ha habido algún contacto con la banca, no solamente que el gobierno y la banca se pongan de acuerdo, sino desde la OPA con los bancos, pues para que se desbloqueen pues esas ayudas, esos créditos, esas líneas de financiación que deberían llegar a los autónomos. Sí, nosotros hemos mantenido reuniones e incluso tenemos hechos convenios con entidades financieras con ventajas para nuestros asociados, pero esa no es la solución. La solución es que tiene que venir un dinero, unos préstamos del Instituto de Crédito Oficial, unos préstamos con unas condiciones especiales que para eso lo adopta el gobierno, y desde luego lo que no puede tener es la última decisión la banca. Lo que no podemos estar es atados de pies y manos, no solamente los empresarios, sino el gobierno por las entidades financieras. Es decir, yo creo que hace falta plantarles cara a las entidades financieras, porque desde luego tienen una cara impresionante. No se acuerdan de hace unos años cuando se han hecho multimillonarios a costa de estas pequeñas empresas y de las familias. Sin embargo, cogen y les cierran el grifo a quienes les han estado enriqueciendo. Y encima, pues algún presidente de un banco tiene la cara de decir que en el 2009 ha ganado 8.300 millones de euros. Se le debería caer la cara de vergüenza. Al margen de estos problemas con los que se encuentran los autónomos, llegan algunas buenas noticias, como esa aprobación en el Congreso de los Diputados por unanimidad de la compensación de la deuda tributaria aplazada por esa deuda reconocida de las administraciones tributarias. Se va a poner en marcha para ello una línea ICO de liquidez para las administraciones locales. En este sentido, ¿cuáles son los beneficios de los que se van a poder beneficiar, nunca mejor dicho, los autónomos? Y también me gustaría que nos aclarara si concretamente estas líneas ICO de liquidez solamente van a ir dirigidas para los ayuntamientos para facilitar el pago, o también para los gobiernos de las comunidades autónomas y las diputaciones, porque hay que tener en cuenta que no solo los ayuntamientos, por así decirlo, le deben dinero a los autónomos, ¿no? De momento solamente se ha hablado para la administración local, es decir, para los ayuntamientos, y beneficios los autónomos, beneficios no van a tener ninguno, simplemente que algunos van a cobrar lo que se le adeuda durante mucho tiempo y han estado soportando y financiando a esos ayuntamientos. Es decir, que beneficio ninguno. Lo que hace falta es... más tranquilidad. Más tranquilidad o cierta garantía, porque yo dudo que se cumplan los plazos que se han estipulado para pagar esas deudas a los autónomos, porque también dentro de esa ley de garantías de cobro, la cual hemos trabajado con todos los portavoces de los grupos políticos, y se ha cambiado para que el autónomo o la empresa que les trabaje a las entidades locales no tarden más de 30 o 60 días en cobrar. También dudo que se cumplan esos plazos, porque al final siempre pasa igual, sobre todo en las pequeñas localidades donde los autónomos son por regla general los que le trabajan a los ayuntamientos, porque en las capitales y en las ciudades grandes son las empresas grandes las que les trabajan, ¿no? Pero esos autónomos que trabajan en los pueblos saben que no pueden exigir, saben que no pueden ir a reclamar judicialmente esas deudas, porque al final encima se cabrean con ellos y no les vuelven a dar trabajo. Es decir, que es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos en un sistema donde la administración es quien manda, por activa y por pasiva, y desde luego pues hay que tragar carros y carretas. Ahí tiene que ser concienciación y sobre todo que quien pone esas leyes pues que las cumpla, no quien puso la ley puso la trampa. No sé si se está trabajando desde la OPA pues para conseguir también que esa deuda que provenga, por ejemplo, de los gobiernos de las comunidades autónomas y de las diputaciones, al no contemplarse en esta medida, pues que también se agilice o se ponga en marcha alguna otra medida para garantizar ese cobro en tiempo y forma. No, si la única medida es poner dinero y liquidar las deudas que tienen contraída con las empresas, y que son muchísimas. Las empresas privadas no pueden estar financiando a los entes públicos. Yo creo que es una costumbre ya que se ha adquirido
aquí en nuestro país y desde luego difícilmente así puede funcionar. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar por las deudas que tienen contraídas con la administración. En este sentido, es lo que decía antes, si hacemos unas leyes y hacemos unos decretos que sean para cumplirlos, y sobre todo quien tiene que dar ejemplo es quien los hace y quien los pone. Nosotros estamos trabajando también en una ley de garantías de cobro para las pequeñas empresas, bueno, para las empresas en general, donde también el IVA que no han cobrado, las facturas que no han cobrado, que no tengan que hacer esas liquidaciones de IVA hasta que no hayan cobrado esa factura, porque es lamentable que encima que has hecho un trabajo, has puesto un material y has invertido ahí un dinero, cuando llega la liquidación del IVA tienes que pagar encima el IVA de esa factura que no has cobrado y no sabes si cobrarás. Nosotros no podemos ser gestores, recaudadores de Hacienda. Hacienda lo que debería de hacer es obligar a esa gente a que le paguen para que nosotros le podamos pagar a Hacienda. Es decir, yo creo que en el sentido ese tiene que cambiar, y a quien hay que perseguir y a quien hay que, en este caso, presionar es al deudor, no a quien tiene que pagar esas liquidaciones. Camilo, ¿cuándo se podría hacer efectiva o cuándo podría hacerse realidad esa medida de cobrar solamente, o sea, el IVA, pagar solamente el IVA de las facturas cobradas? Está ya hablada con todos los portavoces de los grupos políticos, e incluso ya en el Congreso, en la Comisión, se tomó ya la decisión y se aprobó. Lo que estamos esperando es que salga ya de una vez por todas y entre en vigor, porque también dentro de esa ley queremos que sobre todo los contratistas, quienes se adjudican las obras, tengan que depositar un aval donde puedan responder ante las subcontratas, que en este caso la mayoría de las subcontratas son autónomos, es el último eslabón, es quien realiza el trabajo y en muchos casos quien pone también los materiales, y luego es el último en cobrar si cobra. Entonces, que se deposite unos avales donde hasta que no firmen todos el finiquito de esa obra realizada, pues que no lo puedan retirar, y en el caso de que no paguen, pues que puedan tirar de ese aval. Otra injusticia a la que pues deben enfrentarse los autónomos llega con esos porcentajes que se establecen a partir del ejercicio 2010 por los beneficios que tienen los empresarios, los autónomos en general. En relación a este asunto, resulta complicado poderse imaginar cómo una gran empresa, una multinacional, a lo mejor debe pagar más o menos el mismo porcentaje que una pequeña empresa que tenga a lo mejor tan solo 3 trabajadores. ¿Qué se está haciendo en este sentido para poder acabar con esta situación? Bueno, la situación en ese sentido es complicada, porque cuando se está hablando de fiscalidad, ahora mismo la fiscalidad está como está, es decir, quien está por módulos, quien está en estimación directa, es decir, sociedades, que es complejo, pero desde luego la fiscalidad de nuestro país para las empresas necesita una reforma. Ahí sí que necesitamos una reforma en profundidad, y por supuesto que las empresas ganen con arreglo a los beneficios, no que se les estipulen unas cantidades fijas y tengan que hacerlo. Es igual que la subida del IVA. Nosotros la subida del IVA desde luego nos parece excesiva. Nos parece que no están los tiempos ni la situación económica como para encima agravar a las empresas por su facturación. ¿Por qué no? Porque si lo analizas, en muchos de los casos, la mayoría de los casos, ese 18% que factura por un trabajo una empresa, a lo mejor no le queda de beneficio a la empresa un 18%. Sin embargo, de tu trabajo, de tu sacrificio de exponer y del riesgo de exponer tu patrimonio, que le tengas que dar un 18% limpio a Hacienda cuando eso a ti no te queda, pues yo le diría a los señores de Hacienda que cojan ellos las empresas y las trabajen. A lo mejor un cambio en los tipos impositivos por tramos para las empresas, a lo mejor parecido a lo que se ha hecho con el IRPF. Por ejemplo, pero es muy complejo porque necesita una reforma en profundidad. Es decir, los tramos también hay tramos que penalizan en exceso. Tampoco creo que sea justo. Es decir, una empresa, si funciona bien y tiene unos años de bonanza donde puede ganar un dinero, pues tampoco se le debe de penalizar por eso, porque cuando vienen las vacas flacas no le restan y le dicen, no, como este año has tenido menos ingresos,
generosos, te vamos a bajar los impuestos. Yo creo que todo tiene que ir de acorde con los beneficios y desde luego es necesario y urgente una reforma fiscal para las empresas de nuestro país. En relación a los presupuestos generales del Estado para 2011, en el aspecto que atañe a los autónomos, ¿qué valoración podría hacernos? ¿Cómo va a afectar a los autónomos estas nuevas cuentas del Gobierno de Zapatero? Sobre todo, ¿cómo considera que va a afectar la reactivación de la economía, teniendo en cuenta que todavía hay un número muy elevado de parados y con la crisis económica que todavía no ha desaparecido? Si supiese yo cómo va a reaccionar la reactivación económica, otro gallo cantaría. Para nosotros, dentro de los presupuestos generales del Estado, lo importante es que viene ya recogida la partida destinada para los autónomos, para la prestación de cese por actividad de los autónomos, el desempleo, el paro de los autónomos, que para nosotros es un logro importante. Hay que recordar que OPA lleva 20 años solicitando y reivindicando esa prestación por desempleo para el autónomo y desde luego para nosotros es una buena noticia que ya venga recogido dentro de los presupuestos y que a partir del mes de noviembre los autónomos que lo consideren oportuno, porque es optativo, puedan cotizar por esa prestación por desempleo y las primeras prestaciones se pagarán a partir de noviembre del 2011, porque para poder acceder a ellas tienen que cotizar 12 meses mínimo. ¿Cuánto le va a quedar conforme a ese año cotizado y cuál es la cantidad extra, por así decirlo, que los autónomos van a tener que abonar para poder optar a esta prestación? Tendrán que abonar el 1,7% de la base reguladora. Los que tengan las contingencias profesionales, el accidente de trabajo recogido, estén cotizando por ellas, será 1,7%, y los que no, porque es obligatorio, tendrán que pagar el 2,2%, porque las contingencias profesionales es el 0,5% para tener cobertura de accidente laboral. Para poder cotizar por la prestación de desempleo tienes que tener también la prestación por contingencias profesionales, que es el accidente de trabajo, también tienes que cotizar por ello. Le quedará con arreglo a la base de cotización que pague cada autónomo. Yo siempre lo he dicho y mi recomendación es que coticen lo máximo que puedan, porque, por poner un ejemplo, un autónomo que tiene un trabajador y con un salario de 1.000 euros, el autónomo está pagando 400 euros mensuales a la Seguridad Social por ese trabajador y, sin embargo, por él, el 80% de los autónomos de nuestro país están cotizando por el mínimo. Por él está pagando 230 o 240 euros, es decir, hay una diferencia grande. Entonces, lo que no podemos es querer tener las mismas prestaciones sociales pagando casi la mitad que un trabajador. Todas las prestaciones y todas las mejoras sociales hay que pagar y cotizar por ellas, y mi consejo es siempre pues que coticen con arreglo a lo que puedan, pero nunca por el mínimo, porque en definitiva, sobre todo a partir de los 50 años, que es cuando te computan ya para las pensiones. Esta prestación por desempleo, que es un hito histórico para este colectivo, pues se recogía ya en el Estatuto del Trabajador Autónomo, que pues prácticamente el primer borrador se presentó hace 16 años, pero la entrada en vigor ahora en octubre, creo que el día 12, se cumplen los 3 años de la entrada en vigor. Me imagino que para los autónomos pues ha supuesto un antes y un después, ¿no? Saber que por lo menos ya se va a poder cotizar en el régimen general, no solo en el régimen específico del trabajador, y poder contar el día de mañana con una pensión, ¿no? Con un pago por el paro en el que se encuentre cuando cese su actividad. Así es. La prestación por cese de actividad venía recogida dentro del Estatuto del Trabajo Autónomo, que, como bien has dicho, el día 12 de octubre cumple 3 años, y desde luego desde el 12 de octubre del 2007 ha marcado ese antes y ese después, donde por fin, a partir de esa fecha, los autónomos podemos gozar de ese marco jurídico, ese marco legal, ese espacio social que durante tantos años se nos ha negado, y a partir de ahí, dentro del articulado de ese estatuto, porque ya ha sufrido algunas modificaciones e incluso algunas leyes que venían para desarrollar dentro de ese articulado ya se están poniendo en marcha, como la prestación por cese de actividad. No entendíamos que en el pleno siglo XXI pues un autónomo no tuviese todavía derecho a desempleo, que no tuviese esas mejoras sociales que disfrutan los otros colectivos. Nosotros, desde luego, con la entrada en vigor del estatuto, porque OPA, como bien has dicho, en el 1995 presentó el primer borrador,
y después de 15 años pues que se vayan dando luz verde a esas reivindicaciones históricas, pues bienvenidas sean, pero el camino es muy largo, muchos años para poder conseguir estas mejoras sociales. Desde luego ahora mismo ha cambiado todo el panorama desde ese antes y después. Hay una sensibilización hacia el colectivo, un conocimiento que antes no existía, e incluso pues todos los grupos políticos trabajan ya por el colectivo del autónomo, incorporan propuestas dentro de sus programas electorales, e incluso nosotros participamos y trabajamos con ellos en las comisiones en el Congreso, y desde luego ha cambiado el panorama como de la noche al día. Otro logro que también se recogía en este estatuto es que ya por fin podían tener también voz los autónomos, con la creación este mismo año, en 2010, del Consejo Estatal del Trabajador Autónomo. ¿Qué es lo que ha supuesto la creación de este órgano? Bueno, no se ha creado todavía. Todavía no se ha creado, estaba previsto para 2010. Efectivamente, antes de final de año, porque el Ministerio quiere que eche a andar a primeros del 2011. Entonces, ahora, antes de final de año, a las organizaciones nos reclamarán una documentación que hay que aportar, donde hay que pues pasar esos criterios objetivos que desde el Ministerio se han marcado, y donde hemos participado las organizaciones de autónomos más importantes en marcar esos criterios, y desde luego pues de momento solamente 3 organizaciones hemos pasado esos objetivos, esos criterios objetivos, que han sido OPA, UPTA y ATA. Es decir, CEAT, la de COE, la Confederación Fantasma que creó CEPIME para tener voz con los autónomos, se ha quedado fuera de los contratos programas del Forcen, que ha sido, pues digamos, la antesala de lo que va a ser el Consejo Estatal de Trabajo Autónomo. No han pasado los niveles que se habían estipulado y marcado, y desde luego pues esperemos que a primeros de año ese Consejo empiece a funcionar, porque ahí se va a reclamar que organizaciones que tengan presencia con sede física y personal en al menos 14 comunidades autónomas y en 28 provincias, es decir, que tengan experiencia demostrable en formación, en proyectos, es decir, la experiencia y la vida que hayan tenido trabajando para el colectivo del autónomo, en tanto jornada, difusiones de leyes, y también sobre todo en recursos humanos, el personal que tienes, y ahí es donde esos parámetros pues muchas organizaciones no lo han pasado, solamente le hemos pasado 3. Veremos a ver cómo se resuelve. Sí, pero como te comentaba, y bien has dicho, ese es otro logro importante de los que yo me quedo dentro del estatuto. Me quedo con esos 2 pilares para nosotros fundamentales: tener ese marco jurídico y tener voz propia. Es decir, a través de este Consejo el autónomo va a tener voz propia por primera vez en nuestro país, va a ser un agente social más, va a ser un consejo dependiente del Ministerio de Trabajo, un consejo consultivo, pero por supuesto con voz propia, donde todos los temas concernientes al colectivo del autónomo se canalizarán a través de ese consejo. Un paso muy importante, pero como señala, todavía queda mucho camino por recorrer para poder equiparar pues al 100% el trabajador autónomo con el trabajador por cuenta ajena. Un claro ejemplo lo encontramos en la jubilación. Salvo contadas excepciones, los autónomos no se pueden prejubilar, y además pues la pensión que les queda es casi un 50% inferior a la del trabajador por cuenta ajena. En este sentido, me imagino que también desde OPA se estará trabajando, ¿no?, para solucionar esta situación. Efectivamente. Antes te comentaba que nuestro consejo es que coticen para que no haya esas diferencias en cantidades a la hora de esas jubilaciones. ¿Por qué? Si el autónomo está cotizando por lo mínimo, cuando llegue su hora de jubilación tendrá una paga mínima, la mínima. Sin embargo, el trabajador está cotizando en un nivel más alto, unas cantidades más altas, tiene una prestación mayor. Ahí es donde queremos concienciar al autónomo de la necesidad de cotizar para poder luego tener una pensión digna y en condiciones. Estamos trabajando también para que la jubilación anticipada pueda ser optativa para el autónomo, al menos que pueda tener esa opción,
quien cumpla 60 años y lleve 40 años realizando su actividad, que esté cansado o que no pueda realizar físicamente su actividad, por lo menos que tenga la opción de poderse jubilar anticipadamente. Quien quiera seguir, que siga. Aunque ya nos están anunciando que la jubilación hasta los 67. Pero claro, siempre resulta que esas propuestas vienen de personas que me gustaría ver su vida laboral cuántos años han cotizado. Porque yo, por ejemplo, a los 67 llevaría 54 años o 53 años cotizados. Yo creo que ya está bien. Que debería de ser la jubilación con arreglo a la vida laboral de cada persona. Al margen de todos estos temas de los que estamos hablando y los avances que se han producido, la situación del autónomo sigue siendo muy complicada. La media que se obtenía del pasado año 2009 a nivel nacional es que 1.500 autónomos al día pues cerraban sus negocios. En la actualidad, en 2010, ¿de qué datos más o menos estaríamos hablando? No solo a nivel nacional, sino a nivel de Castilla-La Mancha y más concretamente de Albacete. Los datos han bajado. Aunque sean orientativos, pero los datos han bajado. Desde marzo del 2010, la verdad es que la balanza se ha ido dando un poquito la vuelta. Es decir, antes eran muchísimas más las bajas que las altas. Desde marzo, al contrario, las bajas no solamente que se estabilizaron, sino que han estado descendiendo y las altas estaban ascendiendo. Pero el dato significativo para nosotros va a ser septiembre. Septiembre nos dirá si realmente esa recuperación es verdadera o solamente ha sido el boom del verano con la hostelería, las vacaciones, y desde luego si septiembre cae pinta muy mal. Pinta muy mal porque estaríamos hablando ya hasta marzo o abril del año que viene y desde luego estamos hablando de un plazo muy largo. Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más autónomos ha perdido y sobre todo Albacete, porque las demás provincias el porcentaje que han perdido de autónomos ha sido muy bajo, mínimo. Pero Albacete ha tenido una caída importante. Albacete en el 2009 y en lo que va de 2010 lleva perdido más de 4.000 autónomos, que son 4.000 empresas, y desde luego el dato es preocupante. También es verdad que la mayor concentración industrial la tenemos aquí en Albacete, donde ha afectado muchísimo, sobre todo con la construcción y también con la competencia que se está teniendo hoy día desde China, pues, la cuchillería, en el calzado, pero el dato de Albacete es preocupante. La hostelería, señalaba ese repunte que suele haber en los meses de verano, septiembre. Hasta la fecha es el sector donde crece el número de autónomos de todos los sectores. Sin embargo, no sé qué es lo que va a pasar con la entrada en vigor ya efectiva, por así decirlo, de la ley antitabaco. Usted incluso ha señalado que va a ser una catástrofe económica para este colectivo porque está claro que va a disminuir pues el consumo en los bares y restaurantes. Es curioso porque un ministerio que hace muy poco tiempo les hace realizar una inversión a los establecimientos para tener espacios para fumadores y espacios para no fumadores, ahora que sea prohibitivo total. Entonces, las personas que han hecho esa inversión, ¿quién se las va a abonar? ¿Cómo van a recuperar ese coste y ese gasto tonto que le han hecho hacer desde la administración? Pues quien tenga esas ideas tan brillantes, ¿sí?, debería de coger y pagar de su bolsillo, no de las arcas del Estado, pagar de su bolsillo todas estas medidas que son muy fáciles de decir y de hacer, pero difícil de entender por los empresarios que tienen que realizar esos gastos y que desde luego ven como otra vez más se les perjudica a sus negocios. Y desde luego últimamente es que está muy de moda las prohibiciones, cuando yo creo que debería de ser libertades, pero allá cada uno. En resumen, yo creo que para finalizar esta entrevista hemos visto que pues, se ha avanzado, hay nuevas medidas, nuevas leyes que favorecen a los autónomos, también la situación, por qué no decirlo, sigue estando complicada, una situación en la que, por así decirlo, pues hay cierta desorientación por los autónomos, cierta incertidumbre sobre qué va a pasar con las líneas de crédito, con otra serie de asuntos. Podríamos decir, por tanto, para finalizar la entrevista, teniendo en cuenta que los autónomos son el motor de la economía, que según está la situación, la economía española todavía está lejos de recuperarse en España? Francamente sí,
Francamente, creo que estamos lejos de recuperar, bueno, de recuperar el ritmo que teníamos hace 3 años. Yo creo que nosotros a lo mejor ni lo vemos otra vez, ese ritmo y esa bonanza económica. Pero de una recuperación donde digamos que verdaderamente se ha salido de la crisis y verdaderamente se generan puestos de trabajo, se vuelve a reactivar la economía empresarial y se vuelve a tener otra vez ese espíritu de emprendedor y tener esa confianza en las administraciones, yo creo que pasarán varios años. ¿Más o menos? De 3-4 años no le quiten nada. Pues Camilo Avieta, el presidente nacional de la Organización de Profesionales y Autónomos, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes, nos marchamos, nos despedimos, nos vemos como siempre en Internet, en la Cerca Televisión. Hasta pronto.